porque la época posmoderna así nos trae. Nos trae en un movimiento vertiginoso y con todas estas características. Desafortunadamente, las instituciones burocráticas, llámese en el ámbito de la educación, que es lo que nos atañe, pero también de la salud y de los caminos y de otras áreas como las comunicaciones, en todas partes, nuestro país específicamente se caracteriza por llevar un ritmo mucho más lento. Entonces, veamos poco a poco qué podemos hacer al respecto desde nuestra actividad docente. Nosotros estamos vislumbrando y sintiendo la necesidad de tener organizaciones escolares más flexibles, capaces de adaptarnos a unos contextos, como decíamos, turbulentos y borrosos. Esto es, el camino que siguen las escuelas tiende hacia allá. Por ello, la función del liderazgo también deberá ser más flexible, no como el concepto tradicional nos lo hacía ver. Ya no es suficiente con tener conocimientos, primero docentes, claro, pero luego administrativos para poder dirigir una escuela, para poder coordinar bien un grupo, sino que ahora tenemos que ver los elementos que están a nuestro alrededor en la vida cotidiana. Como esto que mencionábamos, tanto cambio, tanta flexibilidad, tanto dinamismo. Este nuevo liderazgo que nosotros queremos situar en el marco actual está referido, obvio, a las escuelas. Nosotros como líderes del grupo de maestros y líderes en la comunidad. Este liderazgo empieza entonces a verse como una tarea distribuida, más democrática, dispersada en el conjunto de la organización. Ya no es algo exclusivo de los líderes formales. Antes veíamos a una persona con un cierto carisma y era como el superhéroe, era el líder único, máximo, y si no era él o ella, los demás no podíamos hacer algo. Ahora no, ahora tratamos de distribuir las tareas para que diversas personas puedan ser líderes según el contexto, según la función y el tiempo determinado. Entonces, desacoplar ese liderazgo del rol formal que ha ocupado durante tantas décadas hace que emerja el liderazgo múltiple, ¿sí? Múltiples liderazgos de carácter informal. Esto es que cualquiera de nosotros, cuando vemos una situación extraordinaria donde tenemos el potencial para actuar, podemos ser líderes, no importando que no tengamos un rango específico de autoridad, un puesto determinado y que anteriormente no hayamos demostrado el liderazgo. En esta ocasión, en este acontecimiento, podemos mostrarlo y para esto, obvio, vamos a hablar de las variables que intervienen para poder tener un liderazgo así, porque no es nada fácil. Se debe modificar la manera de ver la vida desde la persona, es decir, nosotros como docentes, pero también los directivos deben cambiar su forma de pensar, su forma de actuar. La estructura de la institución educativa tendría que ser también más flexible, la comunidad tendría que aceptarlo. Entonces vamos poco a poco a ver todos estos elementos para poder hablar de los múltiples liderazgos informales en los que podemos llegar nosotros a incidir. Tenemos nuevas formas de gestión en las organizaciones, en el trabajo, y esto abarca parte de lo que ya estamos viendo. Flexibilidad, adaptándonos al cambio. Cambio, por ejemplo, como el de las reformas educativas. Colaboración, competitividad, todo esto relacionado con la eficiencia, esto de la calidad educativa, de la aplicación de las técnicas, de los estándares, de las mediciones, de todas las evaluaciones, la descentralización y autonomía que se pretende tener, el aprendizaje continuo, conjunto, la orientación hacia la resolución de problemas y por ello es que hacemos énfasis en todo esto de las actitudes, los valores, los conocimientos, el potencial, es decir, nuestras habilidades en conjunto y no únicamente un conocimiento en particular. Hablamos entonces de una visión global, de una visión con criterio amplio para tener este potencial. Innovación internamente generada, es decir, que surja de nosotros mismos, del colegio mismo, y no porque es impuesto por un sistema federal, un sistema estatal o por una organización rígida. Y esto implicaría pocos niveles de jerarquía formal. ¿Que todo esto es fácil? No, definitivamente es algo difícil y sobre todo porque, como decimos comúnmente, pisa callos. Es decir, en el ámbito político en el cual también se desenvuelven nuestras instituciones, esto no es fácil, esto no es normal, esto no es de una aceptación inmediata. Va a pasar y está pasando mucho tiempo para que esto se vaya dando y cada vez será mejor. Pero es un paso difícil de lograr y lleva tiempo. Por eso la importancia de capacitarse en este diplomado, en esta superación docente para este siglo y no quedarnos únicamente con lo que aprendimos en el colegio, en la universidad o bien como venimos haciendo las cosas. A menudo cuando queremos cambiar la mentalidad de las personas que trabajan en una organización, nos contestan, pero si llevo 10, 15 o 20 años haciéndolo así, ¿por qué tengo que cambiar? Probablemente lleva 10, 15 o 20 años haciéndolo mal y no se ha dado cuenta.
Hay que hacer un examen, una reflexión, para ver si nosotros llevamos mucho tiempo haciendo las cosas tan firmes como nos las han inculcado o hasta obligado, y esto es difícil para nosotros. Lo vemos como una utopía, pero hay que realizarlo, porque no solo en el ámbito docente se hace, en todas las organizaciones estos cambios tienen un orden mundial, así viene siendo, pero sobre todo la iniciativa privada nos lleva a kilómetros de distancia. Van mucho más avanzados y son una punta de lanza que con otro enfoque y otra misión definitivamente diferentes a los de la educación pública, llevan ya un adelanto con todas estas variables y por ello no podemos quedarnos atrás. Decíamos, las competencias educativas, las competencias en que nos estamos formando son mucho más importantes con toda esta visión global. Entonces, continuemos con este tipo de liderazgo, este estilo que habla de las escuelas actuales equipadas por la uniformidad, la pasividad y el orden, es decir, así como están hasta la fecha, implica entonces necesitar cambios masivos en nuestro mundo que nos inclinan a la diversidad, la iniciativa y la inventiva. Nos damos cuenta como de lo uniforme a lo diverso, de la pasividad a la proactividad con iniciativa, de tener un orden ya establecido, a buscar, a innovar, a tener esta inventiva para lograr hacer cosas mejores, claro, siempre dentro de los márgenes de las normas y dentro de la aceptación de la comunidad. Nuestra sociedad se basa cada vez más en la información. Incluso se le denomina la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento, tenemos diferentes enfoques. Pero entonces requerimos formar a nuestros ciudadanos para ser capaces de ubicar los problemas, de situarlos, de establecer soluciones probables para ellos y que se estén adaptando continuamente a las nuevas necesidades y, obvio, a los nuevos problemas que van surgiendo a partir de los anteriores. Es decir, tenemos nosotros en nuestras manos, en el aula, la posibilidad de modificar la visión ciudadana desde los pequeños, desde los jóvenes. Podemos nosotros cambiar nuestro esquema personal y de esta manera transmitir, compartir un esquema distinto para que los que van creciendo y van aprendiendo, cuando lleguen a nuestra edad o por lo menos cuando terminen sus niveles educativos, tengan ya este potencial de actuar. ¿Qué más encontramos? ¿Qué otras necesidades existen? Bueno, trabajo en equipo, que ya lo vimos en el módulo pasado, en la sesión anterior, la cultura de colaboración, el trabajo colaborativo, los centros como comunidades. Esto es importante porque en cada colegio, en cada aula, tenemos un entorno, un contexto, y nosotros debemos observar ese microcosmos como una parte importante para incidir en el cambio. Hay también estructuras de participación donde ya no nos debemos limitar únicamente a lo que dice el puesto, a lo que dice el perfil, sino podemos actuar más allá siempre y cuando podamos hacer un bien y respetemos las normas. Funciones e incentivos basados en capacidad y conocimiento más que en autoridad y poder. Ya no tanto solo el perfil típico y no únicamente el ingreso o el correspondiente a lo que anteriormente se hacía, sino que a mayor capacidad, a mayor conocimiento, poder escalar, poder subir en esta escala de autoridad y también, ¿por qué no?, tener un mayor ingreso. Todo esto, insisto, se está dando en todas las instituciones en mayor o en menor grado. Y esto es un movimiento mundial. No nos podemos desprender de ello, nos guste o no nos guste. Y si nos agrada, pues qué mejor, porque es un dinamismo complejo que nos permite llevar a cabo todo esto. Las nuevas tareas y demandas educativas, entonces, nos están exigiendo espacios y tiempos flexibles. Ya no es como antes, de un espacio y un tiempo determinado. Hay una profunda reestructuración de estas estructuras organizativas tradicionales. Hay una versatilidad mayor de los centros de trabajo. Esto ha costado mucho, claro, hay una resistencia tremenda, sí, pero para allá vamos. Y bueno, sabemos que en otros países incluso hay el pago por horas en lugar del pago por jornada, y esto también podrá llegar a ser en nuestro país una realidad y lo está siendo en otros campos de aplicación. En este momento no concebimos, ¿verdad?, una forma así, sin embargo, hay algunas materias, hay algunos grados académicos donde esto se ha dado desde décadas atrás. Entonces, veamos que este es un sistema laboral, es un sistema de enseñanza, es un sistema de organización que se está dando y va a continuar, no lo podemos parar. Entonces, un profesor, una maestra, podrá ser y debiera ser al mismo tiempo una persona que cumpla varias funciones, no solo docente ante grupo, sino probablemente miembro de un departamento, pertenece a un equipo de calidad, de mejora en el ámbito escolar y a lo mejor hasta alternar con dirigir alguna de las comisiones de reforma del currículum. Son algunos ejemplos que los textos que les hemos proporcionado nos manifiestan, pero podrá haber más en conjunto con la comunidad, con los jóvenes, con los otros maestros, en fin, poder tener
multifunciones dentro de nuestra labor. Las organizaciones escolares entonces serían de este modo. Tendrían que ser más flexibles y adaptadas al cambio, con relativamente pocos niveles establecidos de jerarquía formal, que la toma de decisiones sea más flexible y conjunta, sensibles al entorno y que respondan a las necesidades de los implicados, de los estudiantes, de la comunidad y de nosotros como profesores. ¿Está fácil? No, ya lo decíamos. ¿Que es algo difícil, complejo y a mediano plazo? Sí, definitivamente. Para cambiar un paradigma, para cambiar una forma de actuar, se requieren a veces varias generaciones. Entonces, esto no es inmediato y no es absoluto, pero ese es el camino que llevamos. Para todo lo anterior, entonces, requerimos la aplicación, la actividad, la voluntad del sistema, de nosotros como docentes, de nuestros alumnos y de la comunidad en general. Por ello, se requiere redefinir el papel, dirigir desde el núcleo de relaciones. Esto es, desde nosotros como docentes, en conjunto con los alumnos, con los padres de familia, y decíamos hace un momento, no esperar a que llegue la instrucción, no decir únicamente, se sale de los lineamientos y por tanto no puedo hacerlo, sino ir más allá de lo que originalmente ha estado marcado. Posibilitar y apoyar el éxito del profesorado también es necesario. Nosotros vamos a trabajar más, vamos a poner más conciencia, vamos a hacerlo con mucho más gusto y vocación, perfecto, lo estamos haciendo, ahora un poco más, pero que esto también tenga un apoyo de parte del sistema. No nada más es dar, también es recibir. Gestionar el proceso de cambio desde nosotros mismos. Decíamos que como líderes podemos tener estos liderazgos parciales y no esperar a que sea el director, el supervisor o el secretario de un ámbito para que pueda llevarse a cabo la acción. Nosotros podemos procesar ese cambio. Y algo importante, extender la comunidad escolar. Abrir las puertas a la gente, a las empresas, a los otros actores de la sociedad para que la escuela sea más dinámica, interactiva y tenga un progreso para todos. Este liderazgo es denominado transformador, en comparación con otro que puede ser transaccional o clásico o de otras maneras. Este liderazgo que transforma incluye 4 grandes componentes. El líder tiene un carisma, como muchos de nosotros los tenemos en algún ámbito de acción. No es necesario ser monedita de oro para caerle bien a todos. El carisma implica una aportación de nosotros y la identificación de los demás a nuestra persona, pero solo en un ámbito de acción, no necesariamente para todo. También este liderazgo transformador va a requerir de inspiración, es decir, reflexionar, hacer conciencia, buscar alternativas, inspirarnos en ver cómo podemos mejorar la situación ante la cual ahora seremos líderes. También estimulación intelectual. Insisto, ustedes tomando su diplomado, cursando estos módulos, están estimulándose intelectualmente, están aprendiendo, están recordando y están actualizándose. Esto es importantísimo dentro de este nuevo tipo de liderazgo transformador. Así como la consideración individualizada. No tenemos un grupo como un conjunto o masa, tenemos un grupo donde participamos con diversos individuos y personas humanas. Esto es, cada individuo, cada ser humano, debemos considerarlo con sus necesidades, sus gustos, sus pasiones, emociones, con todas sus dificultades para el aprendizaje. Todo ello tanto con los alumnos como con el resto de los profesores. No todos son iguales a mí, no todos tienen el mismo tipo de personalidad que nosotros. Por ello, la secuencia que tenemos en este módulo de su diplomado, donde primero veíamos la personalidad, la forma de comunicarlos, la manera de interactuar con los demás. Y ya posteriormente hablábamos de una inteligencia emocional y de otros elementos característicos del grupo. De igual manera, ahora estamos viendo este liderazgo y la probable solución de conflictos según negociación y otras técnicas que podemos ver. Entonces, es importante ver este módulo del diplomado de una manera integral como se les sugirió en la primera sesión. En una forma integradora nosotros podemos sumar todos estos esfuerzos para poder lograr las metas al final, no solo del módulo, sino también del diplomado. Superarnos en el ámbito docente para poder hacerle frente a este siglo con esta tecnología y qué mejor ejemplo que vía internet, como lo están haciendo ustedes. Este tipo de liderazgo transformador abarca varias dimensiones. Vamos a enunciar estas 8 que tenemos aquí conforme a las lecturas. Primero es construir una visión de la escuela, es decir, a dónde queremos llegar con nuestro grupo, a dónde queremos llegar con nuestra escuela, qué posibilidades existen de avanzar, de triunfar, de lograr, de certificarnos, de sacar algún proyecto en particular. Esto implica entonces establecer metas, poner números, ciertas cantidades, ciertas fechas, cronogramas,
es decir, todo un proceso administrativo para concluir en un momento futuro con esa visión de escuela que queremos. Tenemos que proveer estímulos intelectuales. No va a ser esto por arte de magia. Tenemos que incentivar a nuestros compañeros, a los alumnos, a los directivos. Tenemos que estimularlos. Y bueno, intelectualmente, porque es nuestro campo de acción. Los docentes, obvio, estamos acostumbrados a realizar actividades de carácter intelectual. Si bien hay otras, la principal es mental, es intelectual. Y por esto tenemos que ofrecer apoyos individualizados, como ya lo veníamos comentando. No todos somos iguales, algunos requieren mayor apoyo, otros menor. Y tanto en ámbito educativo de los alumnos como en compañeros de trabajo. Proporcionar modelos de las mejores prácticas, es decir, que nosotros vamos a identificar lo que se está haciendo bien, se lo vamos a demostrar a los demás y vamos a incentivarlos a que continúen haciéndolo de esta manera, a que cambien sus esquemas para que esta mejor práctica que hemos observado se extienda entre otros grupos. Y así sucesivamente hasta poder tener pura experiencia exitosa de todo lo que hacemos en aula. Otro punto es inducir altas expectativas de realización, resultados, motivar, incentivar, buscar que los demás también crezcan, que piensen en grande y no ver el aula como un entorno pequeño, limitado, sino con todo el potencial que realmente tiene. Estamos trabajando con seres humanos, la mayoría de ustedes con niños, con jóvenes, y esto que implica el futuro de nuestro país, una tremenda expectativa que debemos cubrir. Otro punto es construir una cultura escolar productiva. Y esto implica pues dejar un poco la pereza, hacer a un lado el burocratismo en el aspecto peyorativo, el ponernos las pilas en pocas palabras. Pero este liderazgo de tipo transformador pues genera ejemplo. Si nosotros ponemos el ejemplo, los demás seguramente nos seguirán. Y esto va a ser como una avalancha que se genera con productividad. El último punto que tenemos en esta diapositiva a partir de las lecturas es desarrollar las estructuras para una mayor participación en las decisiones escolares. Ojalá sea permitido, ojalá se fomente, pero lo ideal es que nosotros decidamos, que nosotros apliquemos, que no esperemos a que nos den la indicación, siempre y cuando, obvio, como nuestra vocación lo implica, por el bien de los jóvenes, el bien de los niños, el bien de la comunidad, el bien de nosotros mismos, en una forma no egoísta, aportando a los demás y con conocimiento de causa, es decir, habiendo estudiado, habiendo preparado todo lo que nosotros queremos como cambio, no de manera fortuita o azarosa. Esta forma de liderazgo también tiene 4 dimensiones de gestión, es decir, ¿cómo le vamos a hacer? ¿De qué manera vamos a interactuar? Primero, preocupándonos por el personal, es decir, el líder se preocupa por los demás, no solo por sí mismo, y a menudo si somos líderes, somos los últimos en recibir un beneficio. Debe ser un beneficio social, un beneficio colectivo y no egoísta personal. Entonces tenemos que preocuparnos por el resto de las personas que trabajan con nosotros. Un apoyo instructivo. No todos saben lo que tienen que hacer. No todos saben ser proactivos. Muchos necesitan recibir instrucciones. Vamos a apoyarlos. Nosotros en nuestra escena de liderazgo, en nuestra parcialidad por este nuevo tipo de liderazgo, podemos dar de nosotros lo que sabemos, lo que hemos hecho, lo que dominamos por la experiencia y que probablemente otros docentes, personal administrativo, más joven o con otro perfil académico no lo tienen. Pero de igual manera debemos estar abiertos para recibir lo que nuestros compañeros puedan darnos. Otra tercera dimensión de la gestión implica monitorizar las actividades de la escuela. Es decir, debemos llevar un registro, necesitamos estar al pendiente, qué está sucediendo, cómo evaluamos lo que hacemos para ver en dónde estamos triunfando y cuáles son experiencias exitosas, como hace un momento comentábamos. Construir relaciones con la comunidad, importantísimo para que nos ayuden a ayudarlos. Nosotros tenemos la función de la educación, nosotros los ayudamos en este desarrollo humano, viéndolo en la segunda acepción que comentábamos durante la primera sesión, es decir, el desarrollo humano colectivo, comunitario. Así como nosotros les ayudamos a ellos, también hay que aceptar la ayuda de la comunidad. Hay que construir buenas relaciones en doble dimensión, de ida y vuelta, de dar y recibir, y vivir en armonía con esa comunidad que nos recibe y nos acepta, tan hermoso para nuestra labor social, educativa, independientemente que sea nuestro trabajo. Los propósitos entonces de este liderazgo, de esta nueva forma de ver el liderazgo, implican desarrollar una visión que es ampliamente compartida por la escuela, no parcial, no únicamente mía, sino compartirla con los demás
y hacer que esto sea aceptado. ¿Cómo? Por medio de la persuasión, no de la manipulación, no del manejo de ciertos eventos a conveniencia. El segundo punto o propósito es establecer el consenso en los objetivos y las prioridades de la escuela. Puedo tener un proyecto fabuloso, pero si se desvía de lo que la escuela quiere, nunca va a ser aceptado, va a ser rechazado y probablemente mal visto. Por ello, tendrán que ser proyectos donde nuestro liderazgo incida en función de lo que la escuela quiere, necesita, del camino que está siguiendo la escuela misma. Y bueno, por último punto tenemos el tener las expectativas de una excelente actuación. Somos líderes, lo vamos a hacer bien, lo vamos a hacer con excelencia, vamos a actuar de manera íntegra y les aseguro que si así lo estamos haciendo, ya hemos visto por experiencias anteriores que nos siguen, que nos imitan y que lo hacen como nosotros. Claro, en el ámbito político también está la parte negativa. Lo haces bien, te critico, lo haces bien, te tiro y lo haces bien, trato de que no luzcas. Pero eso es parte de lo que tiene que ir cambiando poco a poco si modificamos todo lo que en este tipo de cursos estamos observando, donde no nada más el docente, sino también los directivos están participando y de esa forma podemos tener una visión compleja. ¿Qué va a pasar con las personas si manejamos este sistema de liderazgo? Bueno, pues que al haber recibido todo lo que habíamos comentado, también van a prestar un apoyo individual. Las personas somos reactivas. Si el líder apoya a las personas, automáticamente los demás apoyamos al líder. Esto es algo natural del ser humano. También prestaremos estímulo intelectual. Todos los que estamos recibiendo este diplomado, que en algún momento somos líderes y en otros somos seguidores, tenemos una capacidad intelectual, tenemos conocimientos y experiencia y podemos aportarlo, estimular a los demás por medio de ello. Y bueno, con todo esto se generan modelos de un buen ejercicio profesional. Y por ello podemos tener nuestra escuela como ejemplo estatal o nacional de alguna buena práctica, de algún avance, de algún tipo de certificación específica que nos permita brillar por el trabajo colectivo. Les decía que la estructura también es importante que se contemple para un futuro cambio. Por ejemplo, la estructura tendrá que distribuir la responsabilidad y compartir la autoridad de liderazgo. Ya no podemos seguir con centralizaciones de la autoridad. Solamente el directivo principal, solamente quien tiene el poder porque políticamente así lo ha conseguido. Necesitamos dispersar esto y esto, obvio, no es fácil y enfrenta muchísimas barreras de resistencia al cambio. También necesitamos conceder a los profesores autonomía en sus decisiones. Claro, para ello primero hay que capacitarnos, hay que hacer esta conciencia para que las decisiones sean, como decíamos hace un momento, congruentes con el camino de la escuela y también a favor de todos los involucrados. Un punto también de la estructura es posibilitar el tiempo para la planificación colegiada. No podemos hablar de liderazgo si no sabemos trabajar en equipo. Ya veíamos el trabajo colaborativo en una sesión anterior. Por ello entonces necesitamos una planificación colegiada, un trabajo colegiado, una unión, algo grupal que nos permita poner en sintonía nuestro interés, nuestro gusto y nuestra motivación en estos tipos de liderazgo. ¿Qué pasa con la cultura? Bueno, pues la cultura es la cultura escolar y la cultura de la comunidad. Tenemos que fortalecerla dentro de la escuela. Necesitamos favorecer el trabajo de colaboración que habíamos mencionado. Entablar una comunicación directa y frecuente, como lo vimos en el ámbito de la comunicación asertiva, empática y efectiva. Compartir la autoridad y la responsabilidad y con ello también aceptar cuando las cosas no van bien y no echar culpas. Utilizar símbolos, rituales para expresar los valores culturales. No podemos llegar a implantar modelos del extranjero. No podemos, por fuerza, cumplir con los mismos parámetros en una ciudad que en otra, en una región del país o del estado que en otra. Entonces necesitamos estar en concordancia con los símbolos y rituales de nuestra comunidad, de la cultura que tenemos, y por ello tenemos una gran responsabilidad, para no chocar, sino al contrario, manejar todo esto dentro de un nuevo liderazgo. Con esto vemos lo relacionado con liderazgo, la actividad 5. Sin embargo, la actividad 6 está vinculada en cuanto a la solución de conflictos. Los conflictos son muy frecuentes en toda organización y ahorita vamos a ver algunas diferencias en la percepción de lo que es un conflicto. Pero si somos líderes, seguramente identificaremos esas características del conflicto, podremos incidir para resolverlos y evitar que se presenten a futuro. Por ello la unión de la actividad 5 y la actividad 6. Liderazgo por una parte y solución de conflictos por otra. ¿Qué factores determinan la aparición de situaciones conflictivas?
Iniciábamos esta tarde comentando que en el mundo hay un aspecto posmoderno que nos lleva a una forma de vida específica. Y esta posmodernidad nos habla también de pérdida de autoridad, de desvalorización de la sociedad, de influencia negativa de los medios de comunicación y también de la desintegración del modelo familiar tradicional. Ya no es lo mismo conceptuar la familia ahora que hace 10 o 20 años, mucho menos que en siglos anteriores. Entonces, todos estos elementos, si ustedes los razonan, los reflexionan, recuerdan cómo están constituidos, pues verán que es lo que nos lleva a un trabajo de campo, un trabajo en aula distinto al que se tenía décadas atrás. Antes, recordaremos que en la comunidad el líder religioso, el médico, el profesor, tenían una gran autoridad, pero no era porque se impusiera, sino porque la sociedad misma nos valoraba de diferente forma. Ahora, esto no está sucediendo. Entonces hay una corresponsabilidad, nuestro rol, nuestra manera de actuar, pero también cómo nos perciben los demás en función de otro tipo de valores que ellos tienen. Y en los medios de comunicación, pues frecuentemente nos quejamos que existe violencia, que existe delincuencia, la nota roja y otros elementos que distraen nuestra atención, y hay pocos que son de carácter educativo. Sin embargo, desafortunadamente, los medios no dan suficiente información o educación al respecto porque no es comercial, no es vendible y todavía peor porque mucha gente no lo acepta aunque sea gratuito. Entonces, toda esta cultura debiéramos cambiarla para también tratar de solucionar y evitar conflictos. Entonces, ¿qué entendemos por conflicto? Bueno, a menudo conflicto y violencia se confunden, pero no son lo mismo. Conflicto y violencia son términos diferentes. Y todo, además, se ve matizado porque en el ámbito educativo se manejan términos como indisciplina o mal comportamiento, y con ello estamos dando a entender que hay conflicto y que hay violencia. Indisciplina, mal comportamiento. Bueno, vamos a ver los conceptos para tratar de definir un poco mejor. Conflicto, violencia y el tan mencionado actual bullying, el cual ha existido durante mucho tiempo, hemos vivido durante muchas generaciones, pero ahora lo tenemos más sistematizado, estructurado y visualizado. Primero, conflicto. Menciona la definición que se produce cuando hay un enfrentamiento entre intereses o necesidades entre dos personas o con un grupo, entre grupos también puede ser, o con quien tiene la autoridad legítima. Ahí hay un conflicto. Si se dan cuenta, no hemos llegado a la violencia, solamente es una diferencia entre intereses o necesidades. Puede haber un enfrentamiento, sí, pero esa confrontación puede ser mental, verbal, y no necesariamente llegar más allá de eso. Sin embargo, la violencia ya implica un comportamiento agresivo, ya hay una acción que no es agradable, es agresiva, con la intención de causar un daño, y este es físico, verbal o psicológico en otra persona. Ya no es solo el conflicto, ya no es solo la confrontación de ideas, podemos no estar de acuerdo en la manera de pensar del otro, tener un conflicto intelectual, un conflicto académico, pero llevarnos bien con las personas. Sin embargo, cuando hay violencia, ya hay una agresión. En ese momento ya hay un daño al otro. Y esto es juzgado como algo inadecuado en la sociedad. El conflicto puede ser natural o normal, aceptado, y entre intelectuales es hasta fomentado. Pero la violencia es socialmente inadecuada y por ello hasta la ley la penaliza. ¿Qué pasa con el bullying? Otra palabra que está implícita en todo esto, y es un comportamiento de carácter prolongado. No por una broma, no por un relajo, sino ya es un comportamiento continuo, comportamiento prolongado, que implica insultos, rechazo social, discriminación, la intimidación o la agresividad física de uno contra otro o de varios contra uno. Y este que recibe este maltrato, esta persona o grupo que recibe la agresividad física de otros, son víctimas de esos compañeros. Y entonces ya hablamos de un comportamiento de largo plazo o de mediano plazo y ya con una agresión específica que victimiza a quien la recibe. Entonces veamos, ¿cómo vamos a gestionar la situación de los conflictos? ¿Qué vamos a hacer para tratar de resolverlos o prevenirlos? Bueno, hay dos grandes aspectos. El primero es la negociación y la mediación. La negociación implica ese estira y afloja, ese intercambio que nosotros podremos tener como dos tipos básicos de esta, la colaborativa o la competitiva. Si nosotros en un conflicto buscamos una negociación colaborativa, pues es la ideal, porque en ella las dos partes
las que están en conflicto, buscan una solución adecuada a sus demandas. Y a menudo ambas partes reciben algo en beneficio y probablemente ambas partes ceden algo de su poder, de su situación, de lo que están negociando. Y en el caso de la negociación de tipo competitivo, entonces hablamos que esta está basada en el posicionamiento personal sin ponerse en el lugar de la otra parte. Suena como ríspido, suena como que no soy empático y pues voy a negociar contigo, pero voy a perder lo mínimo posible y voy a salirme con la mía. Si las dos partes piensan igual, seguramente tardará mucho esa negociación, pero a la larga, pues sí, en los tiempos actuales se da y resulta para algunos. El proceso de mediación tiene 5 fases, pero en la mediación, la negociación, la mediación, en este manejo de conflictos, ¿quién la da? ¿Quién la hace? Bueno, pues generalmente en aula los profesores somos los mediadores. Mediamos entre chicos que se pelean, mediamos entre equipos de trabajo, mediamos entre los chicos y la escuela, o incluso a veces somos juez y parte porque tenemos que mediar entre lo que nosotros les indicamos a los alumnos y lo que ellos hacen o dejan de hacer con nuestras instrucciones. Pero el modelo que nos marca la lectura nos habla de 5 grandes fases en el proceso de mediación. Y entonces cuando tenemos un conflicto en un grupo, tenemos que buscar una entrada, una manera de entrar, de identificar, de llegar con los pequeños o los jóvenes. Y el segundo paso le denominan cuéntame, es decir, escuchar, saber dialogar, saber comprender. Si hay 2 partes en conflicto o 2 grupos en conflicto, bueno, escuchar las 2 partes, no quedarnos con una sola, no tener un favorito, buscar un equilibrio entre las 2 partes. Entonces, en el tercer punto o fase, encontramos el término situarnos, es decir, nos involucramos de tal manera que podamos identificar qué sucedió, qué está pasando y cómo pudiera resolverse en cualquiera de las 2 direcciones, a favor y en contra de uno o de otro de los del equipo. Ya que tenemos ese panorama, esa semblanza general, tratamos de llegar a la fase número 4, es decir, arreglar, poner las normas, poner las decisiones, buscar un compromiso de ambas partes para que traten de eliminar ese conflicto. Pero el quinto paso abarca un acuerdo. Esa fase de acuerdo significa que los 2 componentes del conflicto aceptan lo que nosotros dijimos arreglar, pero que además para un futuro van a continuar respetando este llamado pacto. Si cumplimos con estas 5 fases, tenemos ahí un modelo que la lectura nos propone para la mediación que como docentes podemos hacer dentro de la resolución de conflictos. Decíamos que había 2 elementos, la resolución de conflictos y el tratamiento pedagógico de estos. Muy bien. Nosotros tenemos 4 pilares en la educación. Estos son muy conocidos por todos nosotros y ahora vamos a implicarlos dentro del ámbito de los conflictos. Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Bueno, estos 4 pilares de la educación vamos a analizarlos en conjunto, pero nos vamos a especializar, vamos a tratar de darle énfasis al de aprender a vivir juntos, aprender a vivir y convivir con los demás, porque es ahí donde se da el conflicto. Entonces, lo que nosotros sabemos hacer desde aula, nuestra experiencia y nuestro gran conocimiento docente, lo vamos a aplicar también cuando existan conflictos. Entonces, el aprender a vivir juntos resulta ideal utilizarlo como una forma de gestión tipo democrática, ¿ok? Y tratando de resolverlo por las opciones de todos, sin que esto suponga que la autoridad del profesor se demerita. Nosotros como líderes, como los mediadores en el conflicto, vamos a tener pues prácticamente la última palabra entre los niños o los jóvenes en conflicto. Pero procuraremos dar un enfoque democrático para que esto sea aprender a vivir juntos y convivir con los demás. ¿Qué más abarca la resolución de conflictos? ¿Qué más tenemos que abordar desde esta perspectiva que estamos hablando? Elaboración de normas explícitas y claras. A menudo los conflictos se dan por un mal entendimiento, por una falla en la comunicación o por un favoritismo porque las normas no fueron seguidas como debía ser. Si nosotros tenemos el rol de docente, el rol de mediador, seremos seguramente quienes hagamos valer las normas y las explicitemos, las clarifiquemos a los demás para que no se den o no continúen los conflictos. El establecimiento de un modelo disciplinar sencillo pero transparente. A partir de esas normas diremos qué es lo ideal, cómo se tienen que comportar
con palabras acorde al nivel educativo y el desarrollo intelectual de nuestros alumnos, pero de una manera muy clara, muy transparente y sobre todo congruente, que nosotros cumplamos con esos modelos de disciplina mientras sea posible, en cuanto a dónde actuamos igual que ellos o no, y que esto sea también congruente porque lo hacemos a lo largo del tiempo y con todos por igual. Tendremos entonces prohibiciones claramente aceptadas por todos, no para unos sí y para otros no. Estas prohibiciones tendrán que ser evidentemente enunciadas y aceptadas por los demás. Un estímulo amplio y positivo hacia la libertad, la igualdad y la solidaridad. Es decir, nosotros no buscamos con estas normas para evitar conflictos, constreñir, limitar o tener en una disciplina exagerada a la gente, sea nuestro grupo de niños o jóvenes. No, buscamos que el estímulo sea amplio y positivo hacia la libertad, es decir, que hagan conciencia de lo que deben hacer, que sepan qué es lo que no deben hacer, cuáles son las normas y por qué es importante seguirlas, no porque las mando yo o porque sea estricta la escuela, sino por esta igualdad y solidaridad donde va a beneficiarles a todos. Y bueno, por último, encontramos a manera de colofón, a manera de resumen, que debemos fomentar el auténtico trabajo en equipo, ese trabajo colaborativo, para la mejor forma de actuar, y esta es la prevención, antes que la resolución de conflictos. Si nosotros logramos que los chicos trabajen en equipo, que nosotros trabajemos de manera colegiada, con normas, que trabajemos por la prevención de los conflictos, que trabajemos con una buena comunicación y con todos los elementos que hemos ido estudiando, recordando a lo largo de este módulo del diplomado. Si lo hacemos en pro del desarrollo humano, estamos resolviendo conflictos antes de que se presenten. Los estamos previniendo y esto es lo más importante del tema. No solo es resolverlos, sino evitar que se presenten. Insisto, ¿cómo lo haremos? Con todos los contenidos de este módulo. Ojalá que este módulo les haya sido provechoso, que esto verdaderamente les sirva para reflexionar su práctica docente, que esto sea un recordatorio de lo que en sus carreras estudiaron, de lo que día a día aplican y que el desarrollo humano personal de aquella primera acepción de la que hablábamos se dé en cada uno de todos nosotros. En ustedes al recibir este tipo de videoconferencias, al hacer sus trabajos y en nosotros también como una parte de contribuir con ustedes y pensar y repensar nuestro quehacer de manera cotidiana con ustedes mismos también. Ojalá que sea muy provechoso este módulo, que les sirva y que lo tengan presente, como hasta ahora seguramente lo han hecho, de ahora en adelante. Recuerden que en cada una de las sesiones ha habido 2 actividades. Y es muy importante recalcar que la rúbrica de evaluación marca los parámetros exactos de cómo definir sus trabajos. En esta ocasión tienen 2 trabajos muy bonitos para concluir con su módulo del diplomado. Por un lado van a escribir en un blog, su blog personal, y por otro lado van a publicar en redes sociales, específicamente en una. Qué hermoso que podamos sintetizar todo lo que hemos visto en estas 3 sesiones de una forma tan tecnológica, tan nueva, tan moderna, pero importante, que va a llegar a muchas personas, a quienes le siguen, a quienes les leen, a quienes están a su alrededor, quienes forman parte de su comunidad. Y esto, cuando lo hacemos así, nos compromete. Cuando enunciamos la palabra, cuando escribimos la palabra y publicamos estas palabras, nos comprometemos como persona y como profesor con lo que estamos diciendo, con lo que estamos proponiendo. Recuerden que en los 6 trabajos, lo ideal es establecer propuestas de aplicación, cambios, incidencia, buscar cómo aplicar lo que aquí en forma teórica estamos viendo a la realidad que día a día estamos viviendo. Propuestas de aplicación de sus temas de estas 3 sesiones para concluir con este módulo del diplomado. Ojalá les sea provechoso y es un gusto poder participar con ustedes. Estamos abiertos a resolver dudas, a hacer comentarios y por estos métodos virtuales sabemos que es muy fácil, muy práctico y es meramente un gusto el trabajar de esta manera porque se puede hacer en cualquier instante del día, de la noche, de la semana. Con gusto estamos en contacto. Cualquier duda que se les ofrezca